¿Qué tal? Muy buenas noches. Lunes 11 de febrero, día de frío en Extremadura, en el que a muchos ha dejado helados una noticia. Ni la marcha de élite del aeropuerto de Badajoz, ni carnavales, ni política. El nombre propio hoy es el de Joseph Ratzinger. Benedicto XVI renuncia a su cargo como papa. Comienza aquí un especial El Análisis, donde analizaremos las repercusiones de la noticia que a estas horas ha dado la vuelta al mundo. Dicen sus más allegados que ha sido la decisión más importante y más meditada de su vida. El anuncio lo ha hecho el propio Benedicto XVI. Deja el pontificado por su falta de fuerzas. Su decisión marca un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. El Papa abandonará su cargo el 28 de febrero a las 8 de la tarde. Vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me mototare minuitur, ut incapacitate meam administrare commissum bene administrandum aniosre debiam. Lo acaban de escuchar. La noticia ha sorprendido a propios y a extraños, porque nadie la esperaba. De hecho, el pasado domingo se pudo ver al Papa en la plaza de San Pedro en plenitud de fuerzas. Es el primer Papa en renunciar en casi 600 años. Quedan apenas 2 semanas para que el Papa abandone el cargo. El proceso es nuevo en el Vaticano. A partir de ese día se abre la sede vacante y se convoca al cónclave cardenalicio. La novedad es que al no estar el Papa muerto, los plazos del cónclave son diferentes. Benedicto XVI ha sentido, como él mismo ha reconocido, que el peso de la Iglesia no le permitía seguir adelante. Es una sorpresa y una decisión histórica. La noticia es hoy portada en todos los medios del mundo. Benedicto XVI, por voluntad propia, renuncia a un cargo en el que estaba a punto de cumplir 8 años. La decisión marca un antes y un después. El cargo de apóstol de San Pedro deja de ser vitalicio. Joseph Ratzinger tiene en la actualidad 85 años para 86 y ya cuando fue elegido como sustituto de Juan Pablo II se puso en duda su avanzada edad. En 1991 sufrió un ictus. En el 2009 padeció un desmayo por una subida de tensión, sufre un 50% de artrosis en la cadera y desde hace años camina con bastón. En los últimos días ha disminuido sus compromisos públicos, sus viajes y sus audiencias. Él mismo, en su libro La luz del mundo, aseguró que un papa debería tener derecho, en conciencia física y mental, de dejar su cargo y hasta de dimitir. Ese momento ha llegado y será efectivo, como decimos, el próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde. Y por supuesto, como cada noche, pueden dejarnos su opinión, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisiscex, o el hashtag #elanálisis, como ustedes prefieran. Nos acompaña en este especial esta noche Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también José Arenas, sacerdote franciscano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿sorprendidos por la noticia? Pues sorprendidos naturalmente, como está pues todo el mundo. La inmensidad de católicos extendido por la tierra y también los que no son católicos, porque no deja de ser una noticia inesperada. José. A mí me cogió esta mañana en Guadalupe. He estado allí en el sepelio de un amigo y cuando salía de la celebración empezaron a mandarme mensajes y yo pensaba que se trataba de una broma, pero porque ha sido una noticia que las importantes noticias suelen tener siempre la rumorología, ¿no? El rumor siempre es la antesala de la noticia y en este caso ha venido de sorpresa para todos. ¿Crea esta noticia un antes y un después en la Iglesia, como decíamos al comienzo? Bueno, la renuncia del Papa está contemplada en el Código de Derecho Canónico, en el canon 332.2, con lo cual previsto estaba. Podía haber sucedido en cualquier otro momento, pero bueno, se da esa circunstancia, como muy bien ha dicho, de que son más de 500 años desde que no hay una renuncia de un Papa. Quizá lo que llama la atención es que estamos acostumbrados a que el Papa cese por muerte en sus funciones. Entonces, eso sí que va a ser algo sorprendente, el tener al Papa vivo y que se estén celebrando pues todas las ceremonias propias de
de entronización del nuevo Papa, el mismo cónclave, la elección del consistorio, en fin, todo lo que conlleva un nuevo pontificado. Y de lo que hablaremos enseguida. Y que esté vivo el propio Papa. Bueno, cual... y parece también que humaniza, ¿no?, un poco al Papa. Hombre, desde hace 6 siglos que no se daba este caso. La Iglesia moderna y contemporánea no ha contemplado nunca una renuncia. A mí particularmente, no sé si le veo, a mí me gustaba más la idea de Juan Pablo II, a mí particularmente. Entiendo que la fuerza de Joseph Ratzinger, 87 años, que entiende que no puede y que tiene que ser una persona que esté física y mentalmente perfecta. Pero a mí lo de Juan Pablo II me gustó, porque él decía que Jesús nunca se bajó de la cruz y que hay cargos que no admiten renuncia. Un padre de familia, aun cuando tenga Alzheimer, no puede renunciar a ser padre. Es verdad que los críticos dirán, como le decían a Juan Pablo II, pero si no puede gobernar, ¿por qué no ponen a alguien que lo haga? Aplicado eso a un padre, ¿por qué no ponen a eso? No puede cuidar de esos niños. Pondrán a un tutor, pero ese tutor no es el padre. Mi padre con Alzheimer es mi padre. Yo creo que en el fondo de la teología se contemplaba esta dificultad, que no había una praxis y hay una laguna teológica pastoral de que si el Papa es el vicario, si está limitado, elegimos a otro. Pero ¿quién es el vicario? Mi padre está limitado, pero si me ponen un tutor, hará las funciones de padre, pero mi padre es mi padre. Quiero decir, Juan Pablo II también se planteó dimitir en algún momento. Nunca dimitió. Yo creo que Juan Pablo II era más místico, más carismático, tenía una conciencia del dolor diferente, era otra personalidad. Y ambas son perfectamente válidas, ¿no? Yo admiro mucho a Joseph Ratzinger, un hombre sabio, un hombre teológico, un hombre que algún día se valorará lo que ha hecho por la Iglesia. Porque de todo es conocido que Juan Pablo II era la cara, era el carismático, era el pastor, era el predicador, tenía poder de contagio, era el hombre atractivo, el hombre convincente. Pero quien estaba detrás en la curia era, todo el mundo lo sabemos, era Joseph Ratzinger. Y esa labor... Bueno, enseguida vamos a hablar de esa labor que ha desempeñado Benedicto XVI. La noticia, como hemos venido contando, saltaba en torno a las 12:30 de la mañana en forma de urgente. A partir de ahí, todas las redacciones de los medios de todo el mundo se sobresaltaban con una noticia que provocaba que muchos de ustedes tuvieran que leer 2 veces para creerlo o darle más voz a la tele o a la radio. Era un anuncio que nadie esperaba. El Papa anuncia que abandonará su pontificado, renuncia por falta de fuerzas, así lo afirma la agencia de noticias italiana ANSA. La noticia, que ya ocupa numerosas portadas, ha sido confirmada por el propio portavoz del Vaticano. Según Federico Lombardi, Benedicto XVI ha anunciado su decisión ante más de 800 cardenales que la han recibido con gran sorpresa y conmoción. Se convertiría así en el 4º Papa que renuncia a su cargo. El último fue Gregorio XII en 1415. La posibilidad de dimitir del cargo ya está contemplada en un libro recientemente publicado por el actual pontífice, en el que afirma: el Papa puede dimitir cuando considera que no se encuentra capaz física, mental y espiritualmente para desarrollar el encargo confiado. La dimisión se hará efectiva el día 28 de febrero a las 8 de la tarde. A partir de entonces, el ya ex Papa Ratzinger descansará en la residencia papal de Castel Gandolfo. ¿Y qué queda de la figura de Benedicto XVI? ¿Con qué titular podríamos resumir su pontificado? Yo creo que Benedicto XVI ha cumplido muy bien la misión que le ha tocado, que ha sido muy difícil. En primer lugar, ser el sucesor de un Papa eminentemente carismático, con una personalidad irrepetible, el grande, el magno, que ha sido Juan Pablo II. Él ha tenido que poner en orden muchas cosas, como se suele decir hoy, se ha tenido que comer los marrones que no le tocaron al Papa Juan Pablo II, pero que se estaban gestando ahí en el interior de la Iglesia, y alguien tendría que sacarlos a la luz, y al mismo tiempo que sacarlos a la luz, el condenarlos y el pedir perdón por ellos. Ese papel le ha tocado a él. Yo imagino que ha tenido que ser dolorosísimo, y por eso le va a recordar la historia. Pero yo considero particularmente que el predecesor el pontificado ha sido tan largo, la personalidad tan deslumbrante, que va a quedar un poco eclipsado por el Papa Juan Pablo II. ¿Un titular breve con el que resumiría el pontificado? Yo creo que Joseph Ratzinger ha sido el Papa que ha preparado a la Iglesia, que ha llevado a la Iglesia de la mano
para meterla en los grandes problemas, en las grandes dificultades, los nuevos retos del siglo XXI. Bueno, nos acompaña a esta hora de la noche el consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Fue nombrado además por Benedicto XVI, es extremeño, de Zalamea de la Serena. José María Gil Tamayo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha asimilado usted ya la noticia? Bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido, pero cuando se hace una mirada más detenida sobre la trayectoria intelectual, humana, sacerdotal y episcopal, y al mismo tiempo el papado de Benedicto XVI, nos sorprende, porque es un hombre de una honestidad y de una coherencia intelectual, y al mismo tiempo de un gran servicio a la Iglesia, y con una gran libertad, la que da la verdad. Su lema es colaborador de la verdad, que cuando uno lo piensa así dice, pues ciertamente en este Papa esto no desencaja. ¿Con qué se queda de su labor en todos estos años? Pues que ha sido el Papa de lo esencial. Ha venido a recordar a un mundo pues enormemente secularizado, por una parte el rostro del cristianismo que quiere volver a lo esencial, que anima a la Iglesia con la nueva evangelización a volver a lo esencial, con una pasión grande por el hombre y sobre todo con una confianza en la razón, en esa conjunción amable de la fe y la razón que bueno, pues una mala lectura de la Ilustración había roto. No olvidemos que es el Papa con más bibliografía que de la historia, es decir, es el teólogo más importante que a lo largo de la historia ha llegado al papado. Esto va a dar un peso, como yo creo que se le podría poner un calificativo si a Juan Pablo II, aparte de su santidad ya reconocida oficialmente, a Benedicto XVI se le va a poner el sobretítulo del iluminador, porque él ha hecho del ejercicio de la sabiduría una forma de gobernar la Iglesia en este mundo en el que estamos acostumbrados a tantas cosas, de fuerzas de poder, de voluntarismos. Él ha hecho un gran acto de confianza en la razón humana y en definitiva en el hombre, y a la par de poner y recuperar la centralidad de Dios. José María Gil Tamayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues Benedicto XVI fue elegido Papa a la sombra del pontífice más carismático de la historia, como decía Sánchez Adalid. Juan Pablo II era el intelectual más importante de la Iglesia y brazo derecho durante más de décadas de Karol Wojtyła. El 19 de abril del 2005 se presentó ante el mundo como un humilde trabajador en la viña del Señor. Renovar la imagen de la Iglesia por los últimos escándalos entonces de pederastia ha sido una de sus grandes batallas. Dijo cuando asumió el pontificado que llegaba al trono de San Pedro como el barrendero de Dios. Joseph Ratzinger cumplirá en abril 86 años y 2 meses antes dejará de ser papa. Su gesto, dicen, le ha hecho más humano. Benedicto XVI fue durante más de 2 décadas el guardián de la ortodoxia de Juan Pablo II. Por eso, cuando el cónclave cardenalicio anunció la fumata blanca el 19 de abril del 2005, nadie se sorprendió de que el elegido fuera el Papa Ratzinger. Su primer viaje fue a su Alemania natal. Durante su pontificado ha visitado una veintena de países, entre ellos España, donde ha estado en 3 ocasiones. Ha publicado 3 encíclicas y ha ido más allá de lo que un papa suele hacer para cambiar la imagen de la Iglesia. En el 2007, por ejemplo, eliminó el limbo, suprimió la elección del papa por mayoría simple y propició la celebración de las misas en latín. 3 años después promulgó un decreto para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras vaticanas. El escándalo propiciado por su secretario personal fue uno de sus grandes quebraderos de cabeza en el último año. Benedicto XVI vivió en el 5º año de su pontificado el asunto más espinoso y más delicado tras la denuncia de pederastia contra varios sacerdotes. Ha proclamado santo a Juan Pablo II. El 20 de junio del 2011 inauguró su cuenta en Twitter. Ahora deja su cargo por voluntad propia. El Papa aseguró en sus memorias que el día que fue ordenado sacerdote fue el más importante de su vida. Seguramente el 28 de febrero, a las 8 de la tarde, también dejará un profundo recuerdo en la vida de Joseph Ratzinger. ¿Ha sido un pontífice libre o ha trabajado a la sombra del legado de Juan Pablo II?
Yo creo que ha sido libre. Ha sido el Papa de la verdad. Me parece que lo que ha dicho José María Gil Tamayo es muy acertado. Este hombre ha actuado con gran valentía y con gran honestidad en todo momento. Y yo estoy casi convencido de que esta renuncia es el anticipo de noticias importantes para la Iglesia de aquí a muy poco tiempo. ¿Cómo cuáles? Pues puede ser que se convoque un concilio, un nuevo concilio, y que precisamente el Papa se encuentre incapacitado se sintiera incapacitado para una obra tan grande, y temiendo incluso que pudiera tener que dejarla a la mitad sin concluirla, pues que espere que una persona más joven sea la que tenga que capitanear esa nave y llevarla quizá a este nuevo milenio, llevar a la Iglesia a este nuevo milenio, a la verdadera nueva evangelización y a muchos cambios que está pidiendo ya hace mucho tiempo el mismo pueblo cristiano. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que ha provocado esta noticia. Uno de los cardenales que participaba en el cónclave para elegir a Benedicto XVI es el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. Él ha sido uno de los primeros en destacar la gran ausencia que queda tras la renuncia de Benedicto XVI. La forma tan transparente, tan cristalina de ofrecer las grandes verdades de la fe y la gran visión cristiana del hombre y del mundo a los más distintos escenarios, a los más distintos públicos, tanto en momentos internos de la vida de la Iglesia como en su relación con las organizaciones y las realidades culturales y sociales del mundo, pues son una aportación probablemente única en la historia de los papas y no fácilmente superable por ningún otro en el futuro. Me ha sorprendido, por supuesto, como creo que a todos, pero conociendo la personalidad de Benedicto XVI, es una persona que yo creo que era, a mí me parece que ha sido un papa que no se le puede clasificar en nada. Es un hombre realmente que yo creo que ha sido muy coherente con el Evangelio. Y no solo ha habido reacciones en la Iglesia, también ha habido valoraciones desde la política y, como no, en las redes sociales, que han estado echando humo hoy. En Twitter, fíjense, es todavía a esta hora el asunto más comentado en todo el mundo. Muchos en nuestro país, incluso por aquello de renunciar a un cargo, han ido más allá, aprovechaban para ponerlo como ejemplo para los políticos. Hemos querido salir también a las calles extremeñas para comprobar algunas de estas primeras impresiones a la noticia. Algo tiene que haber, si no yo creo que no hubiera dimitido. Porque yo al Papa, hombre, le veo mayor, le veo mal, pero es una persona muy inteligente. Yo esto no lo he visto nunca, siempre cuando hay un Papa nuevo es porque se muere el otro, si no, así está la cuestión. Que hace mucho, no sé si son 600 años que no dimitía ninguno. Me ha sorprendido. Sorpresa no nos ha causado porque era un hombre muy mayor, ¿no? Y tenía que ceder el puesto porque finalmente no podía hacer nada por la Iglesia. Me alegro que alguien se dé cuenta de que a veces no puede con un cargo, no pasa nada, somos humanos, o sea que está bien. Todos los demás han estado ahí hasta el final, ¿y él por qué? ¿Porque no ha sido capaz? Es que ni siquiera lo ha intentado. El inquisidor del siglo XXI, es evidente. Que se lo pregunten a los de la teología de la liberación, por ejemplo. Bueno, interpretaciones para todos los gustos, como podéis escuchar y ver. Se ha hablado mucho también de que detrás de esta decisión o en los últimos meses ha podido sufrir cierta presión por todo el escándalo que se vino a denominar el Batilix. ¿Pensáis que esto ha podido pesar o no? En absoluto. No, yo tengo, cierta información de que ha sido un signo de valentía su decisión de renunciar. Para renunciar hay que ser muy valiente, sobre todo cuando no te presiona nada. Y que él, los problemas que pueden estar la gente pensando y que flotan en el ambiente no es lo que le ha llevado a tomar la decisión. Yo creo que él ha querido ser un acto más de generosidad. Es que este hombre es muy bueno, es muy evangélico. Todo el mundo dice es muy inteligente y parece que como que lo inteligente y ponen en duda su propia bondad, es un hombre de oración, es un hombre profundo y él ha entendido que la Iglesia necesita otra persona. Es que se habían llegado a publicar hasta conspiraciones y todo. Nada de eso es verdad. Y, hombre, no todo el mundo tiene una información, es verdad, todo el mundo puede opinar, pero yo aconsejaría que se informaran primero. Es que sobre estos temas van a haber ahora opiniones sacadas de la manga sin ninguna base, sin ningún ¿Ha sido por conocimiento. temas de salud? Yo estoy convencido de que ha sido por temas de salud
Y lo que pasa es que a la gente le gustan las conspiraciones, y si tienen que ver con la Iglesia, les gustan todavía mucho más. Yo creo que si el Papa hubiera muerto en su cama, ya fuera de enfermedad, hubiera sido repentinamente, no hubiera llamado tanta la atención. Como decíamos al principio, lo realmente sorprendente de la noticia y por lo que está produciendo este clamor universal es por lo que tiene de novedoso, y lo que tiene de novedoso es la renuncia. Pero puede ser bonito, yo lo veo providencial. Yo creo, como decía antes, que puede ser anticipo de otras cosas y que al mismo tiempo sienta un precedente. El precedente es que, en fin, que hay que acomodarse también un poco a las realidades humanas y a las realidades de nuestros tiempos, y confiando siempre en la providencia de Dios, pensar que la obra no es solo nuestra, no es solo de los hombres, sino que finalmente es de Dios. Yo creo que es un signo profético, una nueva profecía, y un hombre que entiende que la Iglesia tiene que abrir, y el gobierno es muy diferente hoy a como se concebía siglos atrás. Hoy gobernar una institución implica moverse mucho. El Papa, a raíz de Juan Pablo II, llevó la Iglesia a todo el mundo. Antes, cuando viajaba un Papa, quiero decir que el nuevo concepto de gobierno va cambiando. Antes decíamos la misa en latín, después vino en castellano, los sacerdotes no nos poníamos de chaqueta, íbamos con sotana. Todo va cambiando, todo se va adaptando a los nuevos tiempos. Y esto de la renuncia a la que no estábamos acostumbrados, a partir de ahora, puede ser también un nuevo signo profético y un signo de generosidad, de dar pie a otras situaciones. Hemos ido conociendo hoy más detalles sobre cuándo se pudo producir esta renuncia, cuándo pudo pensar Benedicto XVI en renunciar. Y hemos escuchado, por ejemplo, que fue cuando viajó a Cuba y a México, ese viaje a Latinoamérica, en ese viaje de vuelta tomó esta importante decisión. Lo ha dicho también el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, que ha sido una decisión meditada, difícil y, por supuesto, no improvisada. Ratzinger se va, como él mismo ha escrito en un comunicado en latín, por razones de salud. Textualmente, el Papa ha dicho: no me quedan fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, no en menor grado, sufriendo y rezando. Nos acompaña a esta hora de la noche precisamente José María Vázquez, es especialista en medicina interna del Servicio Extremeño de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hombre, no tenemos el parte médico completo del Papa, pero viendo su estado de salud y con 85 años para 86, ¿se entiende la decisión por motivos físicos de salud? Hombre, yo creo que la decisión del Papa es importante que nos fijemos sobre todo en una definición de salud, ¿no? Una definición de salud podemos decir que es un estado de complejo bienestar físico, mental y social, no como la ausencia de enfermedad. Evidentemente el Papa tiene salud, pero no significa que no tenga enfermedades. Tendrá las enfermedades propias de su edad, del envejecimiento propio del ser humano, ¿no? Y es lo que le hace, como él ha dicho en sus declaraciones, pues que no esté en un estado de bienestar físico y mental que le permita desarrollar sus funciones adecuadamente. Desarrollar sus funciones con fuerza, ¿no? A una edad de 85 años. Efectivamente, es inevitable que un paciente, bueno, no un paciente, una persona de 85 años, evidentemente ya tiene que hacer mella la hipertensión arterial, la patología cardiovascular, los problemas de la movilidad y de su artrosis, que eso lo hemos visto todos en televisión, y todos estos temas son los que hacen que mermen sus fuerzas, ¿no? No significa que tenga que haber una enfermedad concreta, sino el proceso propio del envejecimiento natural del ser humano. Y no solo movilidad, imaginamos que también habilidad mental, ¿no? Con esa edad, con 85-86 años, se necesita quizá un extra de fuerza ahí. Hombre, sí que es verdad que con 85 años uno no tiene la capacidad cognitiva que una persona de 50. Bien, es verdad que estamos hablando de una persona muy culta, y eso, las personas muy cultas, eso hace que el envejecimiento cognitivo sea posterior, los mantiene muy al día. Sí que es verdad que una concentración como una persona mucho más joven no puede mantener, a pesar de hecho parece que es una persona que, bueno, maneja varios idiomas, está siempre leyendo, escribe, con lo cual su nivel cognitivo no podemos decir ahora mismo que a simple vista esté mermado, y que evidentemente su capacidad de concentración no debe ser la misma que cuando era más joven, ¿no? José María Vázquez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en este especial El Análisis. Puerta
Puerta con Puerta. Mañana a las 10 en Canal Extremadura. Si te perdiste la final del concurso o si quieres volver a disfrutarla, estás de suerte. De nuevo, las tenemos a todas. A las mejores murgas, chonis, jevillanos, angelitos, modelos. Aquí hacemos campeonato de mirada. Revive la final del concurso de murgas y deleítate con las mejores actuaciones de los murgueros sobre el escenario del López de Ayala, aquí en Canal Extremadura. La final del concurso de murgas de Badajoz. A continuación. Ya estamos de vuelta en el análisis. La gran pregunta ahora sobre la mesa es ¿cuándo conoceremos y sobre todo cómo se elegirá al sucesor de Benedicto XVI? A partir del 28 de febrero se pone en marcha el mecanismo para reunir al cónclave cardenalicio. La elección del nuevo Papa es uno de los rituales más cargados de tradición. Ya saben lo de la fumata blanca. Eligen al nuevo pontífice los cardenales menores de 80 años. En estos momentos son 118 procedentes de todas partes del mundo, de 48 países. 5 de ellos son españoles. El cónclave se celebrará en marzo y la elección puede durar horas, días o incluso semanas. Cada cardenal escribe en un papel el nombre de su candidato según la voluntad de Dios. Todo el proceso se realiza a puerta cerrada. Una fumata blanca, la provocada por el humo de las papeletas que se queman, es la que anuncia que ya hay un elegido. Después se presenta al elegido en la plaza de San Pedro con la fórmula Habemus Papa. El nuevo pontífice se presenta ante la multitud e imparte su primera bendición Urbi et Orbi. Bueno, pues es la pregunta del millón. Ahora, ¿cómo esperáis que sea ese proceso, ese cónclave? Parece ser que el Camarlengo, el cardenal Camarlengo, secretario de Estado, Bertone, es el que convoca ahora, a raíz de irse el Papa el 28 de febrero, él ya es el que tiene poder para convocar el cónclave. Y convoca a todos los cardenales y ya lo que bien has dicho, o bien un día, o 2 o 3, depende la discusión de los candidatos posibles, si la cosa va clara, va fluida o hay atascamiento. Eso es lo que hace que el cónclave sea más largo o sea más corto. Por cierto, ¿no participaría Benedicto XVI? No, Benedicto XVI va a desaparecer, se va a quitar de en medio, por decirlo de alguna forma. Hemos visto, y la misma renuncia demuestra que es una persona muy razonable, y yo creo que no va a interferir en absoluto, como tampoco se meterá en ninguna cosa ni hará declaraciones cuando venga el nuevo pontífice, le guste a él o no le guste, pero yo creo que desaparecerá. Lo que sí va a tener esto, va a tener ciertas connotaciones mucho más curiosas que en otro caso. Tendremos que celebrar un cónclave sin haber tenido funerales del Papa. Después vendrá el funeral de este Papa porque tiene 86 años y algún día tendrá que dejarnos, ¿no? Y entonces tendremos pues las honras que yo me imagino que serán honras fúnebres con categoría de pontífice y que las tendrá que oficiar el otro Papa, el Papa que esté reinando en ese momento. Entonces yo creo que todas estas curiosidades que también tanto gustan a la gente y tanto gustan a la prensa, le da cierto aliciente. Pero creo que lo realmente importante es el estado de esperanza en el que se va a mantener la Iglesia durante cierto tiempo. Esperanza verdadera, contemplando qué es lo que puede suceder en el futuro. Por cierto, cónclave, que viene del latín a puerta cerrada, con llave. Es un hermetismo absoluto esa cónclave, esa reunión. Incluso los cardenales firman cambiando la letra para que no sea luego reconocida. Es totalmente secreto, allí no entra nadie. Hombre, ahora la prensa va a publicar los papables, como popularmente decimos en el argot, y ya suenan nombres, pero quien entra de papa al cónclave sale de cardenal. Ya decíamos antes en el pasillo que cuando salió Karol Wojtyła no era papable, estaba en una de las últimas listas que publicó una revista. Quiero decir que esto
veremos a ver por dónde va Los italianos están muy bien situados, ¿eh? Enseguida os pregunto por vuestros favoritos o por las quinielas, los que más pueden estar sonando. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a esta hora de la noche a un sacerdote y periodista, Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, compañero de 13 Televisión, ¿le ha sorprendido la noticia? Absolutamente. ¿Sabe? De hecho, yo estuve llamando por teléfono a secretarios de un par de obispos esta mañana y de hecho que habían estado la semana pasada en Roma y me dijeron, pues no teníamos ni idea ni siquiera nosotros. Es decir, es que ha pillado inadvertidos absolutamente a todos. Y ni siquiera se podía sospechar. El cardenal arzobispo de Madrid, en la rueda de prensa que ha dado esta tarde, así ha dicho que no había ni indicios, decía él, ¿no? O sea, ni indicios de que pudiera tomar una decisión de este tipo. Lo que pasa es que él ya, el Benedicto XVI, había dejado escrito en el famoso libro La luz del mundo de Peter Sewell la posibilidad de renunciar en un estado de responsabilidad, conciencia, delante de Dios, a que ya lo había supuesto. ¿Ha sido, Javier, una decisión personal? Sí, yo creo que las cosas de este Papa son todas pues muy Dios con él, absolutamente. Yo creo que ha sido una decisión personal y de mucha libertad, de absoluta libertad, y a mí me parece un acto de responsabilidad extraordinario. En un mundo en el que nadie se apea del burro, él se da cuenta de que se encontraba mal ya físicamente, de que es un anciano de 85 años y la responsabilidad de llevar adelante la nave de la Iglesia, pues no podía hacerlo. ¿Y ha elegido la fecha, Javier? ¿Ha elegido la fecha del 28? Pues no lo sé, ahí yo creo que no. Lo que creo que sí que ha hecho es escoger la fecha del anuncio, que es hoy. Hoy es la Jornada Mundial del Enfermo. Es decir, yo creo que tiene también un significado en el que tendríamos que pensar por qué precisamente hoy, día de Nuestra Señora de Lourdes, que es la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa ha hecho pública su renuncia, ¿no? Quizá porque nos quiere decir que no está bien, él no se encuentra pues con toda la fuerza para llevar adelante su cometido. Y estábamos ahora mismo justo en medio del debate del ¿y ahora qué? ¿Qué piensa que puede ocurrir en ese cónclave? Pues es que estas cosas, es verdad, no sé quién ha comentado lo del que entra Papa sale cardenal, ¿no? Eso es que es cierto. Yo creo que va a ser una buena oportunidad de conocer a mucha gente y muchos cardenales de la Iglesia que secretamente hacen una labor extraordinaria de, pues como ha sido el cardenal en su momento Ratzinger, que era un hombre de una brillantez, de una lucidez extraordinaria. Yo, por ejemplo, conozco a Timothy Dowland, el cardenal arzobispo de Nueva York. ¿Esa es una de sus apuestas, por ejemplo? Pues, hombre, la verdad es que sí, es un hombre increíble. Además, yo he estado en 3 misas suyas y en las 3 misas hace siempre citas a grandes monstruos de la literatura. Es un hombre que habla de música clásica, que le gusta mucho la evangelización, la nueva evangelización en nuestros tiempos. ¿Y un papa latinoamericano, Javier? ¿Como Madariaga, por ejemplo? Pues mira, fíjate, ya sonaba ese también en el último cónclave. Y es que estas cosas nunca se saben. Además, nosotros los creyentes tenemos la suerte de saber que sea quien sea, va a estar en buenas manos. O sea, estamos muy convencidos, ¿no? Lo que está claro es que hay menos cardenales italianos, 5 españoles. ¿Hacia dónde cree que se puede inclinar la balanza? Esto me parece que es como el casting de los competidores, ¿no? Por una parte, en el lado izquierdo están los italianos. No lo sé, yo creo que esto que es un poquito el hablar por hablar, como, no sé, juegos de sobremesa, un poco, ¿no? Las razones que tendremos que esperar, hombre, saber que evidentemente tendremos nuevo Papa ya en Semana Santa, ¿no? Javier, y una última, como periodista, ¿su titular para mañana cuál sería? Pues yo creo que ha hablado el Papa de la responsabilidad y el Papa de la libertad. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muy amable. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Bueno, ¿vuestros candidatos? Hay uno que suena mucho y es el arzobispo de Praga, que incluso estuvo encarcelado por el gobierno comunista y le ven cierto perfil parecido a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła, un hombre que se ha batido en ambientes complicados, hostiles. Parece que lleva el Evangelio a la diplomacia o la diplomacia al Evangelio. Es un hombre que ha sufrido mucho la persecución, el enfrentamiento, y que está muy duro. Y que puede, para el siglo XXI, para los grandes problemas, los grandes retos que tiene el Evangelio, que presentarlo como buena nueva, como buena noticia, como acontecimiento de liberación, de quitarle a la gente carga, de que vean al Señor como buena nueva. Parece que
que este y para esa tarea tiene. podría ser una persona joven, quizá un papado largo. Bueno, pues Javier Alonso ha mencionado a Timothy Dolan, que es el cardenal arzobispo de Nueva York, norteamericano. Bueno, tiene un perfil muy yanqui, vamos a empezar por ahí, y le va a gustar mucho a cierto sector de la Iglesia. Está también, es verdad, muy comprometido con la nueva evangelización, y es muy joven, al hilo de lo que estás diciendo. Creo que tiene 62 años, si no me equivoco. Es más joven. Pero a mí particularmente no me gustaría que fuera un cardenal norteamericano, porque quieras que no, eso forzosamente se relaciona con el poder y con la hegemonía a nivel mundial. Sería interesante que no fuera norteamericano y que no fuera de un país demasiado en la línea de los países hegemónicos. Pero sí interesante que sea joven, por aquello de que, por ejemplo, Ratzinger, cuando fue elegido, tenía 78 años, habló mucho de que podría tener una avanzada edad para el cargo. Estoy casi convencido, de eso sí es de lo único que estoy convencido. Es muy difícil saber ahora mismo quién puede ser el Papa, pero de lo que estoy convencido es de que va a ser joven, estoy seguro. No va a suceder otro octogenario al Papa octogenario. Cuando digo octogenario estoy hablando en la franja de edad entre los 75 claro. Y más adelante. Es que hablar de Papa joven, hablamos de 65. Es lo que hablamos, claro. Estamos Papa hablando. Joven es un Carlos Último fue 58. No va a tener 45 ni 50. Claro. Eso está claro. Tiene su horquilla y el Papa son cardenales, puede estar en joven 60 y tantos años. Y sobre el proceso, porque es lo que quizá más desconocemos también a pie de calle. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué mayorías son necesarias para poder...? 2 tercios. Para el Papa necesita 2 tercios de 120 cardenales. O 118. Yo es que habéis dicho 118 y yo tenía entendido que eran 120. En cualquier caso, 2 tercios de los presentes en el cónclave, que suele ser 118, 100. Es que hay cardenales que están al borde de la jubilación, que pueden tener 80, hasta 80 entran, pasado 80 no entran, entonces están entre 118 y 120. 2 tercios necesita el nuevo Papa. De todas formas, como no se sabe ni se llega a saber nunca la votación, porque la votación, como muy bien ha dicho mi hermano franciscano, son absolutamente secretas. Yo creo que otra de las grandes curiosidades que se van a producir después de la elección del Papa va a ser las fechas tan significativas en las que va a ser la elección. La renuncia del Papa, otro de los detalles de inteligencia que tiene, es que es 2 días antes del miércoles de ceniza, en el que comienza el periodo de reflexión más largo e importante de los cristianos, precisamente para preparar la Semana Santa, que es la fiesta más importante del cristianismo. Entonces es muy posible que el nuevo Papa comience pues prácticamente en el Domingo de Ramos, porque si el cónclave va a ser después del día 28, quedan ahí unos 20 días para la Semana Santa. En 20 días se elegirá el Papa. La fecha que hemos pronosticado casi todos. Según la fecha que va a ser convocado el cónclave, aun cuando sea un cónclave largo, sobre el Domingo de Ramos es muy probable que tengamos nuevo. Y está Papa. también ahí la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Celebrará en primer lugar todas las celebraciones de la Semana Santa, la Pascua, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, y luego efectivamente la preparación de la Jornada de la Juventud y todo lo que vendrá después. Y una curiosidad, porque también es esto que es algo que se desconoce. ¿Un cardenal se postula, aunque sea de forma secreta? Yo creo que como en todas las actividades del género humano, siempre hay personas con más tendencia, ¿no? Ya sea por propia vocación y honestamente, no solamente por el deseo de poder, ¿no? Pero con más tendencia a querer dirigir las cosas que otras. Entonces, es posible que en el intríngulis ese del cónclave, pues a la hora del café, y que haya sus conversaciones en esa línea, y que haya algunos pues que quieran hacerse ver más para ver si es posible que lo elijan. Claro, espiritualizando lo que está diciendo muy bien Jesús, Dios utiliza mediaciones, Dios no viene a hablarle a nadie directamente, Dios utiliza intermediarios, Dios utiliza circunstancias, Dios utiliza y puede utilizar personajes, cosas, y es lo que desde la otra orilla se puede ver eso como postulaciones o como avances o como intenciones. Pero yo creo que en el fondo, como muy bien ha dicho Jesús, hay personas que se ven capacitadas, que tienen esa vocación, no tanto ya como poder, cuanto por servicio, porque tenemos que tener muy claro que los poderes de la Iglesia y los gobiernos en la Iglesia es para servir, y esto no es solo un nombre, es que es verdad. Los que hemos tratado con personas que están en el poder, obispos, cardenales,
Bueno, yo no voy a presumir de estas cosas, pero yo he tratado, cuando los tratas en el cuerpo a cuerpo, son personas sencillas, evangélicas, austeras, pobres, simpáticas, extrovertidas, cultas, o sea, que cuando están ahí es por algo. ¿Y cuánto creéis que puede tardar ese cónclave, esa elección? Porque cuando Ratzinger, cuando Benedicto XVI, sí hubo un proceso... Yo creo, la intuición, no se sabe, esto es lo mismo que el nombre y el papable, pero yo creo que va a durar poco. Ya ha habido un precedente hubo con Ratzinger, con Benedicto XVI en este caso, y yo creo que ahora puede ser que hasta menos. Hay tiempo, es que el cónclave se va a celebrar de aquí al día 28, porque cuando el Papa muere, o sea, lo excepcional de esta circunstancia es que hay muchos días ahora antes del cónclave. En otro caso el Papa muere y no queda más remedio, o sea, que acelerar todo el proceso. Pero aquí el cónclave se va a estar celebrando ahora. Aquí va a ser ahora la postulación. Aquí van a ser las conversaciones. Ya los cardenales y el cónclave ya va a estar hecho. Cuando lleguen al cónclave ya está hecho. Lo van a tener más fácil. Y ya los cardenales tienen su candidato, más o menos. Después lo perfilarán, pero tienen su creo candidato. Que también ahí, ese ha sido también otro de los aciertos de esta renuncia, ¿no? Que deja ese tiempo. Se ha preparado terreno para que ahora se elija una persona que no tenga que hacer lo que yo, por suerte o por desgracia, he tenido que hacer. Bueno, la renuncia de Benedicto XVI, sin duda alguna, ha ocupado durante todo el día los titulares principales en los periódicos. Vamos a ver a esta hora de la noche cuáles son esos titulares. Titular principal en hoy.es, declaraciones de Benedicto XVI, dedicaré mi vida a la plegaria. Titular principal ahora para el periódico Extremadura.com, el Papa dejará el pontificado el 28 de febrero por problemas de salud. Eso en cuanto a la prensa regional, en los periódicos de tirada nacional. Vemos también en esa prensa digital, en elpaís.com, directamente un titular breve, el Papa renuncia. En el mundo.es, Benedicto XVI decidió su renuncia en marzo de 2012. Y en abc.es, el Papa decidió renunciar hace casi un año, en la misma línea que el mundo.es. Bueno, pues son los principales titulares a esta hora de la noche que giran en torno a esa decisión de Benedicto XVI de la que hemos querido hablar en este especial El Análisis. Jesús Sánchez Adalid y José Arenas, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche y por explicarnos a los extremeños un poco cómo es este proceso y sobre todo su valoración ante esta importantísima noticia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y así terminamos hoy este programa especial sobre la decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar a su papado. Les dejamos ahora con la repetición de la final del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz. Nos vemos mañana. Pásenlo bien.